organización. La idea de estas clases online no es para desarrollar toda la unidad ni todos los contenidos, sino simplemente para hacer algunas introducciones y resolver algunas dudas. ¿Está bien? Vamos a comenzar hablando de la unidad 1 directamente y tengan en cuenta que esa actividad previa que era acerca de polinomios y todos esos ejercicios que tuvieron como unidad 0, era una revisión para ponernos al día con los casos de factoreos extraídos del secundario, pero no son parte del programa, no van a ser evaluados de esa parte. Eso era para trabajar las primeras clases si hubiésemos estado presentes. El primer tema de nuestra unidad, a ver qué me dicen acá, seguro que nos tienen... A ver, uno más. Ahora sí. Era para tratar de comenzar la clase. Bueno, nuestra primera unidad es la unidad de lógica. Como habrán visto ustedes, yo ya subí un pequeño trabajo de lógica de 21 hojas, un PDF, en donde lo que había que hacer en la pequeña actividad era un mapa conceptual. Ese mapa conceptual es muy importante para ustedes porque les va a permitir tener una lectura completa del PDF, de la unidad, y a partir de ahí, el armar los mapas conceptuales le permite a ustedes armar un orden secuencial de niveles acerca de este tema. La lógica en sí comienza con la filosofía y después se va dividiendo en otras ciencias, la lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica filosófica, etc. Nosotros vamos a trabajar con la lógica matemática. Espérenme que le agrego uno más acá. Al hacer el mapa conceptual en esas presentaciones colaborativas que yo les había pasado, ustedes tienen que trabajar de la siguiente forma. Ingresan a la tarea, van a las presentaciones multimedia, descargan el PDF, una vez que tengan toda la lectura, van armando el mapa conceptual. Pueden hacer un solo mapa o dividirlo en partes, y la consigna era trabajar con un máximo de 5 diapositivas. A medida que van trabajando con las diapositivas, en la primera ponen el apellido y nombre y eligen un fondo que abarque a las 5 diapositivas, o 3 o 4, la que hayan utilizado, para que a mí me permita entender dónde comienza el trabajo de ustedes y dónde termina, y dónde comienza el trabajo del siguiente alumno. Entonces, en eso me va a servir la diferencia de colores. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a la unidad, voy a compartirles mi pantalla, espérenme un segundito. Una consulta, profe. Hola. El tema es que cuando ingresamos al link Sí, para para trabajar editar. sobre la diapositiva, lo hacemos en conjunto, o sea, todos No, trabajan sobre el mismo, sí lo probamos. trabajan sobre la misma presentación. Claro, pero Ustedes supongan que son 50 alumnos. A 5 pero no diapositivas pisamos. como máximo que usen cada uno, son 250 diapositivas las que se van a crear en el mismo enlace. Por eso, en el primer Ok. documento va a ir López Daniel, en la primera diapositiva. Voy a trabajar la primera, usé la segunda y usé la tercera hasta que terminé mi mapa conceptual de todo el PDF. O sea que en ese A mismo partir de link va a ahí estar el trabajo continúa de otro. todos. Exacto, a partir de ahí continúa otro. Ok. Y no hace No falta que entendíamos esperen a que cómo era. termine el primero, porque ustedes pueden Está ir bien, agregando diapositiva en el medio a medida que vayan necesitando. está bien, está bien. Uno de No los entendíamos cómo era la compañeros, entrega. claro, después la entrega, el documento ya queda terminado en la fecha en la que se estipuló. Está bien. A medida que ustedes vayan trabajando, van a ir viendo también el trabajo de otro. Sí. Tengan en cuenta que este práctico ustedes lo hacen para poder ordenar la estructura mental de la unidad completa a través de ese mapa conceptual. Es probable que si miramos el trabajo que hicieron los primeros 2 o 3 alumnos, el resto de las diapositivas sea más o menos lo mismo, porque es más fácil ver sobre el trabajo ajeno, eso es real. Sí. Pero acá voy a apelar a la responsabilidad de ustedes de armar una diapositiva. Tengan en cuenta que como futuros programadores va a ser muy sencillo poder ver el trabajo de uno y el pensamiento de otro. Es muy fácil ver un trabajo copiado. Aún así, esta presentación no está diseñada para ver quién lo hizo y quién no lo hizo. Acá yo no estoy apelando a la honestidad de ustedes, porque el aprendizaje es para ustedes. Si lo resolvieron,
van a tener mucha más facilidad para poder continuar con los temas y desarrollar las actividades. Después los exámenes son individuales. Entonces no va a servir nada haber visto el trabajo de otro. Así que no se preocupen todavía por eso. Espérenme que voy a admitir a alguien más. Ustedes que ya tuvieron clases... Se muteó, profe. Tiene apagado su micrófono, profe. Se muteó, profe. Ahí estoy, ahora sí. Le di sin querer al mute ahí, admitiéndole a otro. Cuando termina la clase y se cierra, ¿entramos al mismo enlace? ¿Ustedes entran al mismo enlace con la misma contraseña? ¿Para continuar? Ok. ¿Cómo, profe? Una vez que se terminan estos 30 minutos, cuando ingresan de nuevo, ¿lo hacen en el mismo enlace que yo les compartí? No sé. Vamos a probar entonces, a volver. ya lo voy a ver. Sí, ingresás con el mismo enlace. Ingresás con el mismo Perfecto. enlace. Esto me pasa Pero por el no tema para que pagar todo la el sesión. día. Sí. No creo que te permita el Claro. mismo enlace, ¿se va a cortar? Sí, se permite el mismo. Bien. Ah. Lo que pasa es que la versión paga no la quiero, entonces tengo que cortar acá rato. La idea, una vez que supere este obstáculo de aprender a utilizar esta plataforma Zoom, que es una pavada, pero hasta que le agarre la mano, no vamos a tener clases superiores a 40 minutos. Con 40 minutos nos tiene que alcanzar, porque yo voy a trabajar con los videos de mi computadora que le voy a ir subiendo a ustedes clase a clase. Estos encuentros van a ser para aclarar este tipo de dudas y acordar pautas de trabajo. ¿Está bien? Bueno, espérenme que le admito a alguien más. Yo estoy grabando igual esto. Les muestro entonces la pantalla de mi computadora. Acá. ¿La están viendo? Sí. Bien. ¿O no? Voy a entrar al curso. Quiero ir en partes. A ver. Pueden ver también ahí una vez que minimice esa ventana, ¿no? Quiero ver si les puedo compartir mi mapa, mi PDF, perdón. Espérenme que ya lo tenía abierto, pero lo cerré por jodido que soy nomás. Ahora sí. Este PDF que les voy a mostrar ahora ya está en la plataforma. Ustedes lo pueden acceder, es un resumen del apunte que ustedes están haciendo el mapa conceptual. Espérenme. A ver quién más se está sumando que pide permiso. Vamos. 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 Ven al PowerPoint, ¿no? Bien. Como le decía, la lógica es una de las primeras ciencias que surgió en la historia y habla acerca del porqué de todas las cosas. En un primer lugar, como les dije, la ciencia, la lógica filosófica es la rama central y el tronco, y nosotros dividimos ahí la lógica matemática. La lógica matemática, en este caso, se encarga de analizar exactamente los tipos de razonamientos como correctos o incorrectos, válidos o inválidos. Y para eso utiliza una estructura y reglas. No se ve el power, profe. ¿No se ve el power? A ver, vamos a compartir porque evidentemente permite compartir ventanas. Claro, acá. Tiene que abrir esa ventana. Perfecto, ahí voy, un segundito más. Ahí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora sí. Ahora Muy sí, bien. ok. Excelente. Decía entonces que la lógica matemática lo que trata de hacer es trabajar acerca de el razonamiento, correcto o incorrecto. Y para eso la lógica matemática se vale de símbolos y de una estructura que permita abstraer la realidad de la forma. Por ejemplo, lógica matemática arranca a través de proposiciones. ¿Saben ustedes lo que es una proposición?
¿no? Una proposición es una afirmación, no es más que eso. Por ejemplo, si yo dijese hoy, váyanse afuera, ¿les parece una afirmación? No. No, es una orden, es un imperativo, entonces no es una proposición. Una proposición podría ser la siguiente: hoy es un día muy caluroso. Ahí estoy afirmando algo, eso es una proposición. Ahora, si yo Tiene dijese, dos valores. Puede tener un valor lógico, verdadero o falso. una proposición es una proposición, ¿sí? Sí. Que tiene un valor de verdad, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, yo digo, siendo las 11... ¿Quieren ir afuera? ¿Cómo? Puede ser, ¿ustedes quieren ir afuera? Claro, Siguiendo el mismo ejemplo. ahí también tenemos que entrar en dudas. Y Ustedes no quieren porque ir es afuera. una pregunta, digamos. Si es pregunta, no es una Claro. proposición. Entiendo. Si es pregunta, no es una proposición. Si es una exclamación, tampoco. Si es una orden, tampoco. Tiene Claro. que ser algo así como una afirmación más allá de que sea verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo digo, hoy estudiamos afuera, eso es una proposición. Si yo digo, estudiamos afuera, y estoy preguntando, no es una proposición, porque no puedo determinar el valor de verdad. ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo diga, mañana será un día tranquilo. ¿Es una proposición? ¿Estoy afirmando algo? Sí. Sí, tiene la forma, pero no es una proposición, porque yo no sé cómo va a ser el día de mañana. Hasta mañana. Claro, yo podría haber dicho, hoy fue un día lluvioso. Eso sí es una proposición. En el caso de Posadas, ¿verdadera o falsa? Falsa. Falsa, porque no fue un día lluvioso, pero no deja de ser una proposición. Claro. Bien. Acá, por ejemplo, tengo en esta diapositiva lo siguiente. Determinar si una proposición es verdadera o falsa. La Tierra es esférica. ¿Es una proposición? Sí. Sí, verdadera. Ecuador está en América del Sur. Obviamente, acá ya tenemos las respuestas. Después voy a subir otra en donde no están las respuestas. Si yo digo, vamos a algo más sencillo. Dios es un ser sobrenatural. ¿Es una proposición? Sí. Verdadera. Voy a hacer la siguiente proposición entonces. Dios, y estoy tomando un ejemplo que para la lógica filosófica y la matemática es controversial. ¿Está bien? Va a propósito la proposición. Dios es real. ¿Es verdadera o falsa? Es proposición falsa. No se sabe. Es muy ambigua, porque para los que creen van a decir, es una proposición verdadera. Faltó el ateo de adentro. Y el que dice claro, a eso apuntaba. El que no cree va a decir, no, Dios no existe. Es una proposición falsa. Y ahí tiene la forma de No proposición. sabe, no contesta. Tiene una forma de proposición, pero en realidad no es una proposición porque no se puede verificar su valor de verdad. Antes se utilizaba en filosofía una proposición, un enunciado muy común que decía, todos los cuervos son negros. Eso era una proposición verdadera. Hasta que apareció un cuervo blanco. ¿Sí? Entonces pasó a ser una proposición falsa, pero no deja de ser proposición, porque o son negros o son blancos. Diferente es el caso de decir Dios es un ser real, no lo podemos demostrar. Para algunos va a ser verdadero, para otros va a ser falso, y cuando se presenta esa ambigüedad, deja de ser una proposición porque no podemos determinar su valor de verdad. Lo mismo ¿Entiende? La Tierra es esférica. El de la Tierra es esférica. Fíjense que en los siglos anteriores la Tierra era plana. ¿Sí? Sin embargo, tuvo que esperarse al siglo XIX a la aeronáutica para poder determinar a través de una foto real de que la Tierra verdaderamente era esférica. Pero bueno, sigamos. Eso que estamos haciendo de, primero, identificar la forma de una proposición, que no tiene que ser una pregunta, ni una afirmación, tampoco una orden, ¿sí? Puede tener un valor verdadero o falso y no admite ambigüedades. Sigamos. A esa proposición
la llamamos como enunciado. Todo enunciado, toda frase o toda oración que informa, expresa, dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones, preguntas, expresión de emoción o saludo de orden, etcétera, por ejemplo, se lo considera como una proposición. Una negación sería, hoy no hay clases. ¿Cuál sería la proposición correcta? La proposición sola. Hoy hay, ¿Cómo? Hay clases. Hay clases. o hay, Si estoy afirmando hoy no hay clases, aunque haya, no deja de ser proposición. En todo caso, se transforma en verdadera o falsa, pero es una proposición. Una afirmación, hoy es martes. Una pregunta, ¿qué hora es? ¿Es una proposición la pregunta? No. No es una proposición, no puedo determinar el valor de verdad. Esta expresión de emoción, ¡ay, qué calor hace! Tampoco sería una proposición. Espérenme que voy a admitir a otro compañero. Uy, ni hablar. Expresión de saludo, hola, orden, lava la ropa, no son proposiciones. ¿Ok? Este es el power cortito que estamos por utilizar hoy. Esto hace que nosotros podamos identificar enunciados o proposiciones simples a compuestas. Una simple sería una afirmación como esta, hoy es martes. Una compuesta ya podría ser aquella en la que la estoy negando porque se agrega otra proposición más. Hoy no es martes. ¿ese PowerPoint está en el aula? No, este no lo subí, lo voy a subir ahora en breve, una vez que avance con la siguiente clase, ahí va a estar el siguiente PowerPoint. Ahí está. Este es uno de 10 hojas, el que voy a subir tiene 42. Es más completo. Bueno. Tranqui. Sí, no, ahí vamos yendo. Para transformar, fíjense que para dejar de lado las ambigüedades, porque yo mencioné un tema muy importante como Dios, hay otros temas más difíciles también, que no se pueden determinar o llegar a un acuerdo en cuanto a su valor de verdad y que se pueden prestar a discusión. Por ejemplo, el siguiente enunciado. No hay vida más allá de la Tierra. ¿Verdadera o falsa? Depende de la creencia en realidad. No se sabe. No se sabe. ¿Es una proposición? Ambigua. Según la NASA, es Falsa. falso. Sí, claro, hasta ahora todo el historial del ser humano y todos los millones de dólares invertidos en descubrir si hay vida más allá de la Tierra, dio negativo. ¿Sí? Por ahora podríamos decir la Tierra es el único planeta que admite vida, puede ser una proposición verdadera. Y va a ocurrir lo mismo que con el cuervo blanco. Se va a hacer verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Se entiende? Entonces, mientras tanto, puede ser verdadera. Puede ser una proposición, digo. Cuando ya no podemos determinar su valor de verdad o falsedad, ahí deja de ser una proposición. Cuando presenta ambigüedades. Por ejemplo, ayer un hombre vivo estaba muerto. ¿Es una proposición? No, tiene la forma. Estoy afirmando algo, no es una pregunta, no es una exclamación, no es una orden. Tiene la forma de una proposicional, pero no puede ser que un hombre que estaba vivo estaba muerto. ¿Se entiende? Ahora, si yo dijese, el hombre estaba vivo y muerto, ¿es una proposición compuesta? Tampoco. Tampoco, claro. ¿Sí? Es decir, o inclusive decir esta, el hombre que estaba muerto me dijo que lo salude. Ah, ya salí corriendo, Corre. ¿no? Más allá de que tiene forma de proposición, no es. Bueno, entonces ya llegamos a lo siguiente. La lógica filosófica es el tronco del cual se desprende la lógica matemática. De la lógica matemática tenemos enunciados. Estos enunciados, para que sean una proposición, tienen que admitir un único valor de verdad. ¿Verdadero o falso? No puede ser ambiguo ni admitir puntos medios. Un enunciado
Proposicional es aquel que no es pregunta, no es exclamación, no es una orden, ¿se entiende? Y tiene un valor de verdad. Se pasa de esa lógica verbal a la matemática a través del símbolo. Y para eso a los enunciados, a las proposiciones simples o compuestas, le asignamos letras del abecedario, P, Q, R, S, T. Y esto es muy importante y ya voy a explicarles por qué. Fíjense, notación dice, toda proposición simple se puede reemplazar por las letras P, Q, R. Ustedes deben tener el PDF que yo les subí seguramente. Sí. Bueno, acá están las respuestas. El que los voy a subir después no tiene la respuesta, ¿sí? Esto es una proposición. 2 más 4 es 6. O 1 más 2, perdón, 1 más 1 es 2. ¿Es una proposición? Sí, Sí, es verdadera. Es compuesta además. claro. Otra. Quito está en Ecuador y en América del Sur. ¿Es una proposición? Compuesta y verdadera. Sí. Dudaron. ¿Por qué dudaron? Otra. Estaba viendo dónde queda ¿Quién todo. eres y hacia dónde vas? ¿Cómo? No. No, no es una proposición porque es una pregunta. ¿Está bien? Si 4 es igual a 4, entonces 2 no es igual a 1. Sí, ¿Es una proposición? Sí. Tal cual. Bueno, condicional. es una proposición, claro, compuesta. Espérenme que voy a abrir otra diapositiva. Espérenme. Y ya les comparto. Espérenme un cachito. Vamos a reforzar los contenidos vistos y los vamos a ver ahora. Entonces, ¿No están viendo la diapositiva, no? No. Bien. no. Voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Ya voy. Qué bueno, no me cortó la cámara, la clase. Ahora sí la ven. Creo que a los 40 minutos, ¿te acuerdas? Ahora sí. Sí, ahora con el tema de la cuarentena, Zoom optó en algunos casos, algunas conferencias de mayor, no sé, hacia 50 usuarios, automáticamente te extiende. Esto me pasó en una charla con el Montoya, pero no estoy seguro si acá ocurra porque era cuando se les cantaba. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Es volver a empezar, ¿sí? Esta sí está en la plataforma. Esta diapositiva tiene ya una pregunta que hicimos, que es una proposición. Una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad, que... Espérenme que le agrego a alguien más. Sigo. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Les hago un resumen. Una proposición compuesta tiene conectivos lógicos. Ahí es donde aparece el y, o, entonces, que ustedes en programación lo van a ver muchísimo. Tablas de verdad, tautología, contradicción. Acá empezamos. Ay, ay, ay. Espérenme que tengo alumnos que están esperando ser admitidos. Bien. Ahí estamos. Volvemos a la lógica entonces. Es una ciencia que estudia métodos o procedimientos que aplican definiciones o leyes o reglas con el propósito de determinar validez o invalidez de proposiciones, de enunciados. Como le dije, la matemática es una variedad de la filosófica. También se puede decir que la lógica es el estudio de la inferencia. ¿Saben lo que es la inferencia? Ni idea. La inferencia es la deducción de algo. Estamos en invierno, por lo tanto, mañana va a ser frío. Es una deducción sencilla. Frío. Estamos haciendo inferencias. Por ejemplo, todos los posadeños son misioneros. Todos los misioneros son argentinos. Por lo tanto, todos los posadeños son
Argentino. Argentinos. Ahí estamos haciendo una inferencia. ¿Está bien? Bueno. Sigo. Acá ya vi un ejemplo. Si Cipriano quiere a Eloísa, son nombres muy rebuscados, entonces le escribirá una carta. No le escribió la carta. Por lo tanto, Cipriano no quiere a Eloísa. Acá no estoy tratando de hacer sensible a nadie, ¿eh? Por los nombres. Sí, no. Bueno, y acá está lo que les decía. El objetivo de la lógica, el principal, es eliminar la ambigüedad. Este doble sentido o esta posibilidad de tener una dicotomía o doble o triple respuesta. Por ejemplo, esta es una situación que es muy común. Vamos a comer a la casa del novio, la novia el primer día, y el suegro o la suegra te dice, a ver. Ahí está limitado. Sí, está limitado, espérenme. 3, 2, 1. A volver a entrar. Dale. Espérenme que todavía no me cerró. A mí me saltó que ya no tiene límite. ¿Cómo? También. Dice que ya no tiene límite de tiempo. Sí, voy a cerrar y volvemos a entrar. No, profe, no, mantiene la clase. Sí. Porque dice espérenme. que es ilimitado el tiempo. Perfecto. No lo leí. Sigo. Sí. Chicos, le den a balazo a ustedes dos si no hacen silencio. Esperen que acá estoy poniendo orden con mis hijos. Ahora sí. Llegamos entonces en que la lógica tiene que eliminar las ambigüedades y les decía que uno de los claros ejemplos de que hablamos mal por no conocer la lógica es el siguiente. Entra el profesor a clases y los alumnos dicen, profe, hoy no vamos a hacer nada. ¿Qué le están diciendo los alumnos a ese profesor? Que no van a hacer nada. ¿Qué? Que no van a hacer nada. Claro, hoy no vamos a hacer nada. O sea, lo que están pidiéndole al profesor es que trabajen, ¿o me equivoco? Es una pregunta mal hecha. Es una... Dice, no vamos a hacer nada. Claro, se dice, profesor, hoy vamos a hacer nada. Claro. Sí. Eso significa no queremos trabajar. Pero cuando el alumno te dice, hoy no vamos a hacer nada, el profesor entendió bien que el alumno preguntó mal y le responde mal y el alumno entendió bien. Porque el profesor dice, no, hoy vamos a trabajar. ¿Y si le toma como exclamación? Claro, lo que pasa es que nosotros no pensamos en las preguntas. Fíjense, les decía en el ejemplo anterior, vamos a la casa del suegro, la suegra por primera vez, y uno, culto y ubicado y educado y bien hablado, se sienta en la mesa y la suegra futura en ese momento dice, ¿no querés más? Chan, qué pregunta, pregunta de miércoles, muy mal hecha. Porque si digo sí y me pregunta, ¿qué, no te gustó? No, sí quiero, te quedás como un tarado, porque si te dijo, no querés más, y dijiste sí, y le pasaste el plato, significa, no quiero más, y le pasás el plato porque sí querés más. ¿A qué estamos jugando? Entonces, podemos pasar por brutos, por no interpretar bien un texto, pero si entendemos bien, vamos a ser pitufo pesado, porque te va a preguntar, ¿no querés más? Y le decís, no. ¿Qué significa? Que si quiero. Y le paso el plato y dice, bueno, vale, no te gustó, y otra vez le estamos dejando a la otra persona como bruta. Si respondo mal, ¿Eso me quedo sería con la hambre. negación de la negación? Exactamente. Entonces, si me dicen, no querés más, y le decís no, le estás diciendo, sí quiero. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Le hacemos notar el error y pasamos por bruto y que nos den una patada en el medio del tujes y nos echen de la primer cena con los suegros, o respondemos mal a lo que preguntó bien, damos a entender lo que queremos, que tenemos hambre y que queremos más, respondiendo mal y quedando como mal hablados. Es un trabalenguas, así. ¿Estaría negando la preposición? Claro, lo mejor sería decir, quiero más, punto. Sí, doña, está rico. No la complicamos. De última te dicen, ¿no querés más? Claro que quiero. Zafamos de ahí de dejar como bruto a la suegra que preguntó mal y zafamos de quedar como bruto respondiendo bien
y quedando mal. ¿En dónde se utiliza mucho esta expresión lingüística tan compleja? En la abogacía. Imagínense que su empresa de seguros le digan, ¿no querés que te aseguremos? Sí, ok. Te dejaron de cobrar el seguro del auto, cuando tuviste un accidente y vas a hacer el reclamo, no tenés seguro. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Es una situación muy grave, que nosotros en el uso cotidiano no nos demos cuenta que hablamos mal, nos entienden bien, nos responden mal y entendemos bien, no significa que en las leyes vamos a tener la misma suerte. Y la lógica lo que trata es justamente de desvincular este tipo de situaciones para que no ocurran este tipo de errores. Un plato menos. Por ejemplo, dar rigor a aquello que se está estudiando. Espérenme un segundo. Suele pasar, suele pasar. 6 años, tenía 6 años, la hija que tenía 6 años. Están a punto de conocer a los negritos del WhatsApp con el ataúd encima, están a punto. ¿Termino? Sigo. Tengo la canción en la cabeza. No, terrible. Bueno, ¿se entiende entonces? La lógica se trata de eliminar esas incorrecciones en el lenguaje, porque hace a un lado lo que a nosotros nos puede hacer ruido. ¿Qué significa el ruido? No lo que escuchamos, sino lo que escuchamos, a todo lo que percibimos. Por ejemplo, si yo hoy tuviese acá, estoy vestido en todo el cuerpo, obviamente, no solo la remera, una corbata con luces y prende y apaga, ustedes van a escuchar lo que les estoy diciendo, pero las luces van a hacer ruido y no van a permitir interpretar por ahí la seriedad de lo que se está hablando. Eso es un ruido visual. Eventualmente tienen un ruido sonoro cuando tus hijos están rompiendo las cosas mientras vos das clases o un perro está ladrando. Eso es otro tipo de ruido. También hay un ruido en la parte lectora, es decir, el candidato o la candidata te manda un mensaje diciendo, en el momento de conquista, hola, ¿qué haces? Hola sin H, haces con S y Bloqueado. sin H. ¿Qué le bloqueo? Bloqueado. Este ruido, bueno, la lógica trata de evitar justamente ese tipo de errores para que no ocurran malas interpretaciones. Sigo. Que se van sumando. No sé cuántos somos. Ah, gente, antes de que me olvide, voy a subir mi teléfono en el inicio de la página. Si se animan a crear un grupo de WhatsApp y agregarme, no hay problema, porque entonces por ahí me es mucho más fácil compartir los enlaces para unirse o lo que haga falta. El enunciado funciona bien de la plataforma, pero me doy cuenta que sigue siendo más útil la mensajería rápida a través de WhatsApp. ¿Está bien? Sigo. Proposiciones. Ya vimos que las proposiciones eran enunciados que tienen un cierto valor de verdad. ¿Sí? Fíjense que dice, puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas. El hombre que estaba vivo, ¿sí?, estaba muerto. No puede ser nunca eso. ¿Sí? Estaba por hacer otros ejemplos, pero me van a odiar, así que sigo. Vamos a lo nuestro. Proposiciones. El 2 es un número primo, Chan, y acá se complica. 25 es divisible por 3. ¿Es una proposición? Sí. ¿25 se puede dividir por 3? Falso. Exactamente. No. No. Falso. Entonces, ¿es una proposición? Sí. Falsa. Es una proposición, Una proposición exactamente, falsa. pero falsa. ¿Sí? Perfecto, bien. Sigamos. 6 más 5 igual a 10. ¿Es una proposición? No. Sí. Sí. Está expresada en símbolos, pero es una proposición falsa. Ah. Ajá. El aula A1-205 está en el segundo piso. ¿Es una proposición? No, ni idea. Sí, Claro, no. si conocemos el edificio, es una proposición, Puede ser. porque puede ser verdadera o falsa. Sí. Puede que Sí, sea. No sabemos si existe. Más allá de eso, Pero vamos aún a así está firmando. ubicarnos en un edificio cualquiera. Puede que en el piso A1, en el 205, esté en ese piso o no. Y ahí entran las otras preguntas. ¿Existe el edificio? Más allá de eso, es una proposición. El sol es una estrella, es una proposición. Sí. Manuel Verdadero. sacó 20 en matemáticas.
¿Puedes sacar 20 en matemáticas? Ah, no. Depende del profesor. Si fueron si la nota del dos 1 al pruebas, 100. Y si la nota Si es está del en 0 al porcentaje, 100, sí. si la Claro, nota está en es del 0 al porcentaje, 100, sí. claro, si sumó dos pruebas que sacó 10, No, puede ser. De 0 a 100 sacó un 20, o sea, un 2. 20. 2. Digo, no son proposiciones. Pare inmediatamente. 15 y 18 tienen la misma cantidad de divisores. ¿A qué se refiere? Lávalo, etcétera. Ya hablamos de esta parte de que las exclamaciones, interrogantes u órdenes o No son proposiciones con dos significados en el mismo momento no pueden ser proposiciones. Bueno, seguimos con esta primera parte. Uy, uy, uy. El trabajo en grupos es lo más fácil que existe. Chan. Falso. Y depende. Para algunos Claro. puede ser perfecto porque trabaja otro o trabajan bien de a dos, pero acá todos van a estar en desacuerdo en algún momento en decir, a mí me encanta trabajar en grupo, es re fácil. Otro va a decir, para mí es horrible porque me tocó trabajar sola o no nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿es una El que proposición? diga que es fácil, ya sabemos que no hace nada. Claro, porque esto es subjetivo. Depende de la circunstancia, depende del grupo. Entonces, esto no puede ser una proposición, porque no podemos determinar el valor de verdad. Para algunos va a ser fácil, para otros va a ser difícil. Entonces, no es una proposición. 2 es divisor de 15. Che, gente, No, me mandaron a mí el mensaje que era para otro, ¿eh? Sigo. No hay problema. ¿Fuiste a la manifestación el sábado? Es una pregunta. Profesor de... ¿qué le Tengan en- mandaron, profe? ¿Qué le mandaron? No importa, no importa. No era foto, no se Sergio, ¿por preocupen. qué se ríe? Fíjense el nombrecito nomás porque si no se lee igual. ¿Por qué se puso colorado, profe? Sigo. Espérenme que admitimos a alguien más. X más 3 es un entero positivo. Bien, bárbaro. Esta proposición es muy rara. X más 3, ¿es un entero positivo? Si X vale 5, 5 más 3, ¿es un entero positivo? Sí. Sí, sí. ¿Cómo Sí. lo formula usted? No. Porque está preguntando. Y si yo no pregunto, si yo estoy diciendo X más 3 es un entero positivo. Sí. Sí. Para mí. Si X vale menos 6, más Pero si 3, no ¿cuánto sabemos da? de qué. Tres. Ahí, Ahí negativo. da menos 3. ¿Es un entero positivo? No. 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 Entonces, este enunciado, X más 3 es un entero positivo, por más que tenga la forma y esté afirmando y no sea pregunta, ni exclamación, ni orden, es el clásico ejemplo de un enunciado que no es proposición, porque depende del valor de X, va a ser verdadera o falsa. O sea, cuando hay una incógnita, directamente ya no hay proposición. No siempre. En este caso, si X toma valores menores que menos 3, por ejemplo, o iguales a menos 3, menos 3 más 3 me da 0. 0 no es un entero positivo. El 0 no tiene un signo. Si X vale menos 4 más 3 me da menos 1, me da un negativo, no es un entero positivo. Si X vale 3, me da 6, ahí sí. Entonces, ese mismo enunciado admite ambigüedades dependiendo del valor de X. No puede ser una proposición. O sea, si dice X más 3 es un número natural. Tampoco. Porque X puede tomar un valor negativo de mayor valor absoluto que me va a dar negativo. Sacar el sonido. Fíjense, si yo hubiese dicho X al cuadrado más 3 es un entero positivo, ahí siempre se va a cumplir. Porque cualquier número elevado al cuadrado, por más que sea positivo o negativo, siempre, ¿cómo es el resultado? Positivo. Positivo. Le sumo otro positivo, me va a seguir dando positivo. Ahí sería un enunciado, una proposición. ¿O no? Sí. ¿Y si X vale menos 2,5? No. Al cuadrado me va a dar menos 4. No. Perdón. Va a ser el pico. Te va a tirar Aquí no todo. fue con la calculadora, hoy no vino el profe de matemática. Fíjense que si pongo, tengo que aclarar lo siguiente. Para cualquier X entero elevado al cuadrado es un entero positivo. Ahí sí,
porque estoy dando lugar a los decimales, y los decimales no son enteros. Es decir, podemos transformarlo en una proposición si le agregamos más información, pero así como está, no es proposición. Sigo. Upa. Profe, disculpe. La contraseña de la conferencia, ¿podría pasar, por favor? Espérame. Arriba dice. O, X, B, B, T. Gracias. Alguien que lo pase por chat, por favor, así sigo. Pasaron al grupo de WhatsApp, me parece. No, creo que ya usó muchos años. Sí, pasa que un amigo no puede entrar. 36. Está desde hoy Cero, me entrando parece y que le sale el error de Ahí mandé al contraseña. grupo. Ahí, o sea, ahí puse en el chat. Ahí puse en el chat. Está Gracias. perfecto, muchas gracias. Disculpe. Bien, ahora sí vamos a los valores de verdad, que de esto ya hablamos también, ¿sí? En la introducción anterior. Toda proposición puede ser verdadera o falsa. La Tierra es un satélite, no es un satélite, es un planeta. El conjunto unitario tiene un solo elemento, ¿es verdadero o falso? Lo vamos a analizar más adelante. 9 es un cuadrado perfecto. 3 es múltiplo de 5. 3 no es múltiplo de 5, pero es una proposición falsa. A ver, último. ¿Está bien? El tema es el tema de tela. Mira. A lo que hablamos hoy. Y esta es la parte importante de la lógica matemática para eliminar las ambigüedades. Trabajamos con P, Q, R, S, T, etcétera, para nombrar a los enunciados por la siguiente situación. Si yo hablo de Dios, fútbol, política, voy a tener problemas en cualquier enunciado porque son ruidos que no van a dejar pensar con claridad. En cambio, si yo digo, por ejemplo, el Sol es una estrella, y lo transformo por P es Q, le quito al Sol, le llamo P. El enunciado, el Sol es una estrella, para mí va a ser P. Yo estoy ignorando el contenido del enunciado y le estoy poniendo una letra. Entonces, dejo de pensar en que si existe Dios, si no existe, si Boca es el equipo más grande del mundo, que no hay duda, o si no es así, Obvio. etcétera. ¿Se entiende? Entonces, Muy eliminamos bien, el muy bien. ruido, le damos rigurosidad. Es importante aclarar que las proposiciones se nombran con letras del abecedario, pero las minúsculas. Ahí, por ejemplo, el aula A1-204 está en el segundo piso, eso es P. Si no es cierto, si no es verdad, yo tengo que decir no P. Si yo niego a P, ¿cómo sería la proposición P? Si digo no P. No está. El aula A1-204 no está en el segundo piso. O no es cierto que el aula A1-204 esté en el segundo piso. Entonces yo digo, P o no P. Estoy abstrayendo esa información. Bueno, son diferentes ejemplos de proposiciones y las letras que las identifican. Sigo. No se preocupen que mañana continuamos con la misma diapositiva, ¿eh? La idea es ir avanzando. Y esto está siendo grabado, así que después les subo la grabación. Acá tenemos las funciones proposicionales. Esto es expresión que refiere a números. Está formado por constantes y variables. Vimos un par de ejemplos. Goza de propiedad de transformarse en proposiciones al sustituir la variable por constante. Por ejemplo, si a X le reemplazo por un valor y se cumple la igualdad, entonces va a ser un enunciado proposicional cuando se cumpla la igualdad. Por ejemplo, si X vale 1, tengo 2 más 1, 2 por 1 es 2, más 5, 7. Igual a 3 por 1, 3, más 1, 4. 7 es igual a 4. ¿Verdadero o falso? Falso. Cuando yo le doy un valor a X, se transforma en proposición. Pero si lo dejo así como 2X más 5 igual a 3X más 1, no es proposición porque ya vimos que en algunos casos se va a cumplir y en otros no. ¿Se entiende? Si yo le doy un solo valor y resuelvo, y se cumplió la igualdad o no se cumplió, va a ser verdadero o falso. Pero si no le doy valores, no puedo saber. Sigo. Ok. Espérenme. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos sabés que te estoy viendo?
Sigo. Chaque. Si se cansan, me avisan. Y sigo igual. Todo enunciado abierto se transforma en una proposición anteponiéndose el para todo o el existe. Esto es una simbología matemática y espero que alguna vez la hayan visto en el secundario. Y si no, lo vamos a ver acá. Un enunciado abierto es una función proposicional, viene de acá, fíjense que llamamos como función proposicional, y por eso utiliza esta nomenclatura, P de X. Lo habrán visto en el trabajo anterior de la unidad 0, de la parte de polinomios. Significa polinomio de X. En este caso es la proposición en función de X. Es igual a X que pertenece a los naturales, tal que X más 3 es mayor que 8. Ahí nosotros a este enunciado abierto le estamos dando valores a X. ¿Qué valores de X cumplen? X pertenece a los naturales, tal que X más 3 sea mayor que 8. ¿A partir de qué números van a formar parte de ese enunciado abierto? 1. No, porque 1 más 3 me da 4, no es mayor que 8. Ah, El 6. A partir de 6. ¿Vale el 6,1? Número entero, dice. no es natural. Naturales, natural. exactamente. ¿Sí? Entonces, ese es un enunciado abierto que se va a cumplir en una proposición porque ahí yo le estoy asignando una regla de formación. Sigo, ya voy a retomar ese tema con más tiempo. Vimos que las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Una proposición simple sería el Sol es una estrella. Una compuesta ya podría ser el Sol no es una estrella, porque ya estoy agregando el negativo, el no. ¿Sí? Una negación ya me transforma una proposición simple en una compuesta. Ejemplos de proposiciones simples. El río Rimac es llamado el hablador. La Tierra es un planeta del sistema solar. Una compuesta podría ser, las gallinas no tienen 4 patas. Agregamos el no y ya es compuesta. O, Juan es médico y psicólogo. ¿Por qué son compuestas? Porque una proposición sería, Juan es médico, Juan es psicólogo. Las dos se unen y queda Juan es médico y psicólogo. El conectivo en este caso es la conjunción, es el y. Son ejemplos de simples y compuestas, nada más. Bien. Me pido más que sea posible. ¿Hasta acá alguna duda que quieran aclarar? Nada. Bruno, vení, esclavo. Poneme a calentar un poquito de agua, ¿sí? Por favor. No, está bien, déjale que puede. Acá. Y renovame la mitad del mate. Chicos, ya saben lo que nos espera. Toma. Sigo. Tengo un esclavo de 14 años que vive bajo mi techo y todavía tiene que cumplir mis órdenes. Se porta bien. Bueno, negación entonces. Hasta los 18. Sí, no, 17, chao. Terminó quinto y olvídense. Bueno, acá. Los conectivos lógicos, fíjense que está muy bien hilado la diapositiva, porque viene desde qué es un enunciado, qué es una proposición, qué tipo de proposiciones hay. Ahora llegamos a las compuestas y eso nos permite trabajar con los conectivos. Les hago esta comparación porque ustedes tienen que armar el mapa conceptual, así que les va a servir. Entonces, conectivos o conectores, o también llamados como operaciones lógicas. Tenemos el primero que es la negación. La negación tiene varios símbolos. El que ustedes están viendo acá, ¿saben cómo se llama? El símbolo que están viendo ahí, que es el de la ñ. Acuérdense el nombre. El símbolo de la negación es una virgulilla, con U, por favor. ¿Está? Virgulilla. ¿Sí? Bueno, la negación es esa. Ese es uno de los símbolos que aparece. Puede ser también algunos como apóstrofe. Sigo. Puede afectar a una sola proposición o a un conjunto de proposiciones.
Tenemos la negación simple. Usa la partícula no, jamás, nunca, ni, sub, infra, des, etc. Por ejemplo, no es verdad que, jamás ocurrió que, nunca me daré de River, ni en tus sueños, etc. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la compuesta es la otra que ustedes decían. No es cierto que no quiero. Eso significa que sí quiero. Porque si digo, no es cierto que no quiero, estoy diciendo que sí quiero. La negación de la negación es una negación compuesta y da como resultado una afirmación. Sigo. Acá tenemos la negación compuesta. Usa, no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no es verdad que, etc. Es imposible que Juan ni estudie ni trabaje. Eso es porque no lo conocen a Juan. No es el caso que Franco escriba o juegue. Estoy negando 2 veces. ¿Está bien? Después vamos a ver los ejemplos, así avanzo un poquito más. Ahí está, tablas de verdad. ¡Upa! La negación tiene una tabla que admite una verdad o falsedad. Es decir, negar algo me puede dar un resultado verdadero o me puede dar un resultado falso. Acá tengo. Nuestro salón está en el 2º piso. ¿Ustedes saben dónde está el salón de analistas? Sí, en el 2º piso. En el 2º piso. Entonces, esa es una afirmación. Esa es la proposición P. Cuando le niego, estoy diciendo, nuestro salón no está en el 2º piso. P, la verdadera es, nuestro salón está en el 2º piso, la negación va a ser falsa. Ahora, si yo digo, nuestro salón está en el 1er piso, y lo niego, digo, nuestro salón no está en el 1er piso, y me puede dar verdadero como en este caso. ¿Se entiende? Esos son los 2 valores de verdad de una afirmación. Me puede dar una falsedad o una verdad. Dice 2 verdadero. resultados nada más. ¿Ok? Ya termino, ¿eh? Bueno, esto es un tema muy crucial para la programación y ustedes lo van a trabajar después acerca de las conjunciones o operadores. Hay varios operadores. Tenemos la negación, la conjunción, la disyunción. ¿Conocen alguna otra? La implicación y la doble implicación. Son 6 conectivos que vamos a trabajar. La negación ya vimos. Hay otra disyunción también. Disyunción puede ser fuerte o débil. Muy bien. Sabemos. Por ejemplo, tenemos el y, o, pero, si, entonces. Esta es la proposición P. El aula A1-204 está en el 2º piso. Q. El aula A1-204 es iluminada. Si yo digo P y Q, ¿cómo sería la proposición? ¿Cómo quedaría P y Q? Ahí están viendo. El aula está en el 2º piso A1, y 204 está en el 2º Muy bien. piso y en la iluminada. Exactamente. Muy bien. Ahí se combina. El aula A1-204 está iluminada y está en el 2º piso. ¿Está bien? Eso es una conjunción. Si el aula A1-204 está iluminada, entonces se encuentra en el 2º piso. También es otra conjunción. Eso ya es una implicación. El entonces. Yo ya me adelanté, ¿no? Ya les expliqué que los conectivos, cuando constan de 2 proposiciones, P, Q, R, S, etc., por ejemplo, Juan es doctor y chofer, ahí estamos hablando de una composición de proposiciones o proposición compuesta. El aula A1-205 está en el 2º piso, pero es iluminada. Eso es R. R es la proposición compuesta de P y Q. ¿Podrían determinar cuál sería P y cuál sería Q ahí, de esa proposición R?
R es la compuesta, claro. Segundo piso y iluminada. ¿Cómo? Segundo piso P y iluminada R. Segundo piso P, iluminada Bueno, Q. yo te escuché, estoy razonando. Lo que estaba pensando es, si arman la Aula y oración piso. completa sería mejor. Sí. El aula Ah. 205 está en el segundo piso y Q Y es sería iluminado. el aula Eso sería P. 105 está iluminada. Exactamente, ahí tienen P y Q. Ajá. ¿Está bien? Cuando componemos me da como resultado R. El aula Claro. A1-205 del segundo, está en el segundo piso, pero es iluminada. Ahí está la compuesta R. Si la dividimos en sus partes más pequeñas, tenemos P y Q. Sigo. Bueno, vamos a la conjunción, que es el otro operador que queremos ver. Vimos la negación y ahora entramos de lleno a la conjunción. ¿Saben qué significa conjunción en matemática? ¿Unir? Y. Sí, es una unión fuerte, es un y. Y ese y, para que se cumpla algo, tiene que darse ambas condiciones. Por ejemplo, llueve y hace frío. Esa proposición va a ser verdadera cuando se cumplan las dos condiciones. Llueve y hace frío. Si una de las dos se cumple, ya es falsa. Vincula, coordina proposiciones referidas a un mismo sujeto o sujetos diferentes mediante el conectivo y de las proposiciones P y Q. Se escribe simbólicamente P y ese simbolito y Q. La conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Ejemplo, Juan es médico y deportista. Eso es una conjunción que puede ser, que va a ser verdadera si Juan cumple con los dos requisitos. ¿Está bien? Si Juan es médico y si Juan es deportista. Si Juan es médico pero no deportista, va a ser una proposición compuesta falsa. Voy a llegar hasta la tabla de verdad y paramos. ¿Está bien? En todos los demás casos donde no se cumplan una de las dos proposiciones, si no se cumple P, o no se cumple Q, o no se cumplen P ni Q, van a dar siempre como resultados proposiciones falsas, el valor de verdad. El único motivo para que una proposición compuesta sea verdadero va a ser si P y Q es verdadero. Hasta acá quiero llegar porque avanzamos un montón de contenidos y no ustedes se saturen con esta información, porque después vienen con las tablas de verdad y comenzamos a hacer otro tipo de trabajos. Entonces, espérenme. Ahí. Espérenme. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir este Power en la plataforma. Mañana vamos a tener otra clase. Ruego tardar menos para hacer la conexión. Quiero aclarar que yo soy profesor de matemática y de informática. Se fue. ¿Arrancó o no arrancó? Me va a pegar una desparramada. ¿Arranca o no arranca? Se voló el Qué pibe de energía 14. Hesher ese. Encima es una 110 berreta, o sea, ni siquiera como para echar facha, ¿viste? No quiero desprestigiar lo que tengan ustedes, por ahí alguien tiene una 110 y dice, profe, ¿qué le pasó? ¿Ah? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir este Power, les voy a dar un plazo para que ustedes sigan avanzando con el mapa conceptual. Yo voy a ir entrando a las presentaciones que ustedes hacen y les voy a ir haciendo algunos comentarios. Tengan en cuenta que en el mapa conceptual en el que ustedes están trabajando van conceptos en las burbujas, no van frases ni definiciones, porque es un mapa conceptual. No puedo poner, por ejemplo, en la primera parte, lógica matemática son proposiciones, y dentro de la burbuja poner proposiciones son todas aquellas afirmaciones que no admiten ambigüedades. Así en una burbuja gigante no va un concepto, como mucho pueden poner una palabra compuesta. ¿Está bien? Si necesitan ayuda para armar los mapas conceptuales, piden que ahí por el grupo les lleno de videos tutoriales de YouTube para que vean cómo se hace. Profe, ¿Escucho? ¿ya se escucha? Sí.
Una consulta sobre el trabajo ese. Entonces, cuando entramos al link, ¿aparecen todos juntos los trabajos? Te va a aparecer todo junto, sí. A ver si lo puedo abrir Porque acá. yo entré y pensé que usted era el ejemplo de eso. ¿No era usted entonces? No, yo empecé para poner mi nombre y apellido nada más ahí. Ah, ¿Me entienden? A ver, voy a abrir el archivito, espérenme y les voy a mostrar. Así ya solucionamos las inquietudes. pero si yo estoy Entonces, haciendo hacemos- una hoja y otro Ponga la justo agrega pantalla, otra, sí, ¿no botón. se mezcla? 5 diapositivas como máximo por cada alumno. Si alguien empezó y abajo ya está haciendo otro compañero y necesitan diapositivas, ustedes pueden agregar al final y le arrastran hasta el lugar donde ustedes necesitan y pueden agregar más. Ah, ¿Está? ¿Sí? A ver, voy a abrir ahí la diapositiva y voy a compartir con ustedes y vamos a resolver esa duda ya. Espérenme que está medio lento el Moodle. Actividad. La voy a abrir y ya les comparto. Anda bien el wifi del vecino. Sí, vos sabés que estos desgraciados le pusieron clave, tuve que pagar mi propio servicio. Sí, cero solidaridad en esta cuarentena con los vecinos. Dígale al vecino que suba los megas. Le voy a cortar ahora el cablecito. Sí, que suba los megas. Ahí está. Ahora les voy a compartir eso. Acá. Bien, ahora están viendo la diapositiva, ¿no? Está cargando todavía, así que tengamos un poquito de paciencia que... Mi hijo está descargando un par de películas, eso es lo que pasa. Se escucha todo, ¿no? Lógica, matemáticas, hija. Sí, espérenme. Ya casi. Bueno, fíjense, este trabajo acá ya alguien lo editó. Diedrich, Pablo. Él hizo su primer diapositiva y escribió arriba de donde yo había hecho el ejemplo. La idea era que lo deje ahí, pero no importa. Después yo creo la mía. Él puede utilizar las primeras 5 como máximo si es que necesita. A ver esto, ¿quién lo está trabajando? Si es que es él. ¿Se puede borrar, profe? No, si que queda en blanco y comenzar a editar. Bien, acá, y la diapositiva 2, sigue siendo... Hay que poner... No, solamente la primera y el mismo color en todas que usó cada alumno. Porque si no, como que lo hicieron algunos diferentes. Fíjense que acá escribió conexión entre proposiciones. Proposición, tablas de verdad, hasta ahí podría permitir. En unirse ya esas diapositivas. Claro, porque ya bajó. Claro, bueno, yo lo que hice fue modifiqué la primera. Ajá. Y después cuando dije, vamos a modificar todo. Modifiqué todo el trabajo del otro. No. Ustedes van a venir o si ya no hay diapositivas, es más fácil que más de agregar. Es súper intuitivo, son unos genios los que identificaron cómo agregar. Así que más que al final le va la diapositiva. También, Ese esta que hicimos está en 300. verde, sigue siendo tuya. No, una. No tiene nombre. Me presenté. Bueno, la primera que tiene nombre, debe ser el mismo alumno. Esto no es un mapa conceptual. Esto está acá. No es un mapa conceptual porque no tiene conceptos. Acá tendría que ser nada más de lógica profesional o lógica. Y después tener la bruja de proposición, y después de proposición simple o compuesta, verdadera, falsa, por ejemplo. ¿Se entiende? Tablas de verdad. Tablas de verdad puede ir en una bruja, pero después tienen que ser chicas que digan conjunción, disyunción, implicación, etc. Pero son completos en el recuadro. Esto es un trabajo, no sé qué, el mapa conceptual es porque tiene definiciones. La definición menos. Claro, en realidad esto es como un machete. Sí, pero no sirve como mapa conceptual. ¿No esto? No, profe, encima se copia y pega reforzó Wikipedia. para hacer eso. Se valora el No, esfuerzo. nombre, ¿no? Ahora, no tiene nombre y apellido ninguno de estos, no sé quién es. Vamos a mirar de quién es, a ver. No, profe. Queda mal, ¿no? Profe, Pero, ¿se entendió en Profe, qué esto lo hicimos entre todo el curso. o negativo? Falso. Espérenme que voy a sacar el
la versión de corrección. Y aclaro esto y terminamos, ¿sí? En la primera diapositiva, así como puso Driedich, el apellido y nombre, él ahí comienza y va a tener 4 o 5 diapositivas hasta terminar su mapa conceptual. Va a usar el mismo color en todas las diapositivas para que yo sepa que corresponden al mismo alumno. El alumno que sigue va a usar otro color para que sea más fácil identificarlo con la primera que va a tener su apellido y nombre, y ahí comienza a editar. Epa. Bueno, yo uso el gris. ¿Puede mostrar este mapa conceptual? ¿Cómo? Yo entro Sí, ahí estoy abriendo. no encuentro. Profe, ¿y el tema de la entrega cómo sería? ¿Hasta la fecha límite tenemos para dictar? Miren que acá la fecha de entrega, yo les puse una fecha, pero este documento sigue activo. Tienen 4 días y 3 horas todavía para editar. El Pero documento no va se a sube seguir nada, activo. se- En este se caso no edita tienen que nomás. adjuntar nada. No tienen que adjuntar nada, porque a mí ya me queda el documento online. ¿Está bien? Cuando venza la fecha, yo lo que voy a hacer es bajar el documento y listo. ¿Ya entregaron trabajo por la plataforma ustedes? Sí. Bien, en este caso no les estoy pidiendo que entreguen. Modifiquen acá, a mí ya me queda el documento online. Bueno. Entonces, solamente burbujas. Fíjense que yo en la primera diapositiva les puse una nota de un videíto que les va a ayudar a ustedes a armar mapas conceptuales. Mírenlo porque esto no les va a servir como trabajo presentado. Espérenme. El trabajo es hacer un mapa conceptual con los... Con los el conceptos PDF. que- Ah, ok. ¿Sí? El PDF Claro, está en el aula virtual. Está, yo ya subí el PDF, sí. Inclusive acá en la tarea, a ver, quiero ver si la tarea está. No, le subí en recursos. Bueno, entonces, para cerrar, esta primera diapositiva que usó Driedich, él ahí tiene que empezar a editar, y si necesita otra, va a ir a más, va a agregar una diapositiva. Espérenme que ahí, fíjense que agregó acá la diapositiva 5 en blanco, al final, y como tiene que tener... raro. Bueno, esa diapositiva la puede arrastrar ahí, y sigue editando. ¿Está bien? Ok. Espérenme un cachito. Hasta el lunes tenemos tiempo. Tienen tiempo hasta el lunes. Si no se preocupen que esto de Domingo. comenzar a trabajar en forma colaborativa es una novedad para algunos, para otros no, pero tiene sus beneficios, ¿sí? Entonces todos aprendemos del ¿Está en error el Drive? ajeno o de las virtudes. ¿Esto está en el Drive? Hay que aprender a usar el Drive, sí. Ok. Esto está en el Drive. A mí me queda en mi Drive. Bueno, Se despertó terremoto. hasta acá voy a llegar. Voy a cerrar esto para que se entretengan después editando. Lo voy a cerrar. Profe, le Sí. consulto. Pregunte. O sea que abajo de la diapositiva está haciendo unos globitos con los índices y los subíndices del PDF. Exactamente. Exactamente. Yo les dejé a ustedes en la primera diapositiva o en la segunda, una nota que dice clic aquí, y ahí ustedes entran a ese enlace y les va a llevar a un video de YouTube y les explica qué es un mapa conceptual, para que tengan una idea más clara. Joya. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá llegamos. Profe, ¿va a dejar su número para hacer el grupo de matemáticas? Sí, acá les escribo en el WhatsApp. Ok. Profe, una pregunta sobre el tema de las leyes lógicas. ¿Hay que estudiarse todas las leyes lógicas o hay un límite nomás de leyes que se puedan aplicar? ¿Por qué te adelantaste tanto? Porque si son querés- como 30. Y no lo había pensado, pero si tenés ganas Estamos podemos... en 40. Es Sí, buena no hay la- nada que leer. Es buena Está la pregunta, hablando. ¿eh? Es buena la pregunta. No, que se calle, sáquenlo de aquí. No, después lo vemos a medida que La vamos avanzando. tautología dice. Ustedes ya se van a dar cuenta que en realidad no sirve de mucho aprenderse las cosas. O sea, memoria. podemos estrenar la memoria y podemos disciplinarla y podemos recordar un montón, pero si no podemos aplicar las leyes no nos sirve de nada.
no soy muy exigente en cuanto al uso de la memoria. Ustedes pueden tener a la hora de hacer el parcial todos los apuntes que quieran. Ya como futuros programadores van a ver que el código que hice otro les va a servir para reutilizarlo. O sea, no es tampoco algo tan... estamos en otra generación de estudios. Ustedes cuando quieren aprender algo, hoy día que quieren hacer una app para ya sea Android o iOS, lo primero que hace es entrar a YouTube y busca un tutorial y aprende solo, sin necesidad de leer un libro o de aprender cosas de memoria. Lo importante es poder tener el razonamiento de para qué sirve, cómo funciona, cómo se aplica y aplicarlo. Hoy es una pérdida de tiempo, desde mi punto de vista, aprenderme cosas de memoria cuando tengo un tutorial online que me soluciona en un toque. Entonces la memoria no es algo... ¿Reinventar la rueda? ¿No? ¿Para qué reinventar la rueda? Por supuesto, ¿para qué me voy a gastar utilizando la memoria en algo que ya lo tengo a mi alcance? Lo importante es saber aplicarlo. ¿Sí? Eso es lo que más voy a valorar. Así que no se preocupen por aprenderse cosas de memoria. Que otro haga la diapositiva y la copiamos nomás entonces. No, chicos. No, no es. Tampoco así. Lo que tiene de bueno esto es que nos permite ver cómo piensa cada uno. Ese embrollo que hizo uno y no miramos quién fue, pero todo ese lío de flechas y bueno, así pensamos también. ¿Sí? Es muy bueno interesante. porque de los errores se aprende. Totalmente. Ah, fue él. Yo creo que ahora en No, 4 o 5 más, clases yo- voy a aprender. No, fue mi compañera. Ah. Yo estoy en el aire porque yo empecé tarde. Yo no me pude matricular a tiempo y tuve que hacer todo un protocolo con los directivos para que me puedan aceptar la matriculación de nuevo. Bueno, si ustedes tienen alguno que se inscribió pero no pudo matricularse, le pasan mi número de teléfono y le dicen que se comunique conmigo. Que yo tengo la posibilidad de Yo matricularlos. comencé las clases el 7 de abril recién. Y bueno, no perdiste nada porque ya nos agarró la Semana Santa. Algo. ¿Está? O sea, esta en realidad, lo de hoy fue nuestra primera clase en realidad. Ah, buenísimo. ¿Sí? Así que no se Profe, me preocupen. mandó solo a mí su número. Pero será posible. Pues te cargo. Me mandó un privado. Ah, claro, porque acá yo recibí un mensaje. Everyone. Te fuiste a la B con el comentario. Ahí está. Ahora sí fue para todos. Mándenlo al grupo de WhatsApp. Me llamo Daniel, mi apellido es López. En el WhatsApp traten de mantener el profe o Daniel o López o con el otro nombre, Isauro en todo caso. Evitemos el gurí panzudo y todas esas cosas que se puedan llegar a interponer ahí, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No aparece el número de teléfono.